Well, good evening and welcome to our Monday night Sermon Online meeting. Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión de los lunes por Sermón Online. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern Time in the U.S. Y aquí estamos los lunes en las noches a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos. We like to give a good bit of time to studying God's Word together. Y nos gusta dedicar un buen tiempo para estudiar la palabra de Dios juntos. And we started a series 2 weeks ago. This is going to be week 3 of that series. Esta sería la tercera semana desde que comenzamos una nueva serie On the 7 basic foundations of the Christian faith. sobre los 7 fundamentos básicos de la fe cristiana. If you happen to be with us for the first time tonight, Si usted está con nosotros por primera vez, let me flash this up on the screen real quick. déjeme mostrarles brevemente algo en pantalla. All of these messages are recorded and they're archived on our website, which is shown at the bottom here, sermononline.org. Todos nuestros mensajes son grabados y archivados en nuestro sitio en la red, el cual pueden ver en pantalla sermononline.org. And if you go there, you can look under sermons and find the sermon that you're interested in either downloading or listening to right there on the website. Y si usted va a nuestra página, busca en el menú sermones en inglés y ahí usted va a ver los diferentes sermones que puede escuchar directo del sitio o descargarlos. As I mentioned, we've started this discipleship course on the 7 foundational doctrines of Christ. Según mencioné, comenzamos este discipulado sobre las 7 doctrinas fundamentales de Cristo. And we're using a book that Pastor Tom and I wrote some years back. Y utilizamos un libro que el pastor Tom y yo escribimos hace unos años atrás. It's available in English and in Spanish. We're not trying to sell books or make money. Están disponibles en inglés y español. No estamos tratando de vender libros o hacer dinero. You can go to the same website, sermononline.org. Y usted puede ir al mismo sitio que les mencioné, sermononline.org. And in the main menu, find books, go to books and look for these books. And there's a link there where you can download the digital PDF of the entire book for free. Y si usted va al menú, busca la sección de libros, en inglés books, usted va a encontrar estos panfletos y puede descargarlos gratuitamente, la versión digital. It's very important that you have this book, either the hard copy or the digital is fine. Es muy importante que usted tenga este libro, ya sea la versión impresa o la versión digital. And although we're trying to move chapter by chapter through the book, we're not sharing everything that's in the book, and we're sharing additional things that are not in the book. Y aunque estamos tratando de cubrir capítulo por capítulo, no cubrimos exactamente todo lo que está en el libro, sino que en este discipulado vamos a estar añadiendo algunas cosas. But I think you'll be able to get a whole lot more out of these studies if you read the book before and maybe even go back and study the chapter again after we have talked about it. Yo creo que usted va a sacar más provecho de este discipulado si usted lee el libro antes del estudio y si repasa los capítulos una vez los hayamos cubiertos. Now, I'm not going to take much time tonight to review what we've already done. I would urge you, if you've missed either of the previous weeks, go and listen to them on our website to get caught up to where we are. Así que no voy a dedicar esta noche mucho tiempo a repasar lo que ya cubrimos. Si usted se ha perdido alguno de los episodios, yo le urjo a que vaya al sitio en la red y escuche los estudios pasados. The first week, we gave a very important introduction and kind of the outline of the whole study that we're going to be going through. En el primer estudio dimos una buena introducción y cubrimos el contenido del curso. And we're not going to look at the verses, but in the final verses of Hebrews chapter 5, leading into
the first few verses of chapter 6. Así que los últimos versos del capítulo 5 de Hebreos, siguiendo con los primeros versos del capítulo 6 de Hebreos, The writer of Hebrews is talking to Christian believers who were not new to the faith. They had been in the Christian faith for quite some time. el autor del libro se está dirigiendo a creyentes que ya llevan un tiempo en el Evangelio, no creyentes nuevos. And he really rebukes them, saying, by this time, you ought to be teachers. Y realmente los reprende diciéndoles que para ese entonces debían haber sido ya maestros, But you're dull of hearing, pero son tardos para oír unskilled in the word of righteousness, y son inhábiles en la palabra de verdad. and you haven't grown to maturity. You're still babes in Christ. Y no han alcanzado la madurez, sino que todavía son niños en Cristo. Because of that, Por causa de eso, we need to teach you again these 7 basic, foundational, elementary doctrines. tenemos que enseñarles nuevamente estos rudimentos, principios básicos, doctrinas. And then he lists, number 1, repentance from dead works. Y entonces él procede a enumerar, número 1, arrepentimiento de obras muertas. We started looking at that last week. We're going to spend another week on that. Y comenzamos a mirar la semana pasada y vamos a invertir la noche de hoy en él también. Second, and hopefully we'll get into this next week, El, faith segu- for God. el segundo, y ojalá que podamos cubrirlo ya para la semana que viene, la fe en Dios. Then it mentions the doctrine of baptisms. Y después menciona la doctrina de bautismos. We're going to divide that, because the scripture does, into 2 important baptisms: baptism in water, baptism in the Holy Spirit. Y vamos a dividir esto en 2 mitades, porque la escritura así lo establece: bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. Each one of these is kind of like one of the main foundations of a building. Y cada uno de estos son los bloques fundamentales de un edificio. And if even one of them is lacking, the whole building is going to collapse. Y si aún faltase uno de ellos, el edificio entero se viene abajo. That's how important it is that we have each one of these foundations, not just up here in our head, Es por eso que es tan importante que tengamos estos fundamentos, no solo aquí en nuestras cabezas, but a spiritual revelation in our hearts, sino una revelación espiritual en nuestros corazones, which leads to us putting it into practice, into action. lo cual nos lleva a ponerlo en práctica, en acción. And even then, we're not done yet. Y aún así, todavía no hemos terminado. Because remember, we still have to become teachers of these things. Porque aún así tenemos que convertirnos en maestros de estas cosas. After the doctrine of baptisms, we come to the doctrine of laying on of hands. Y después de la doctrina de los bautismos, llegamos a la imposición de manos, Then resurrection from the dead. la resurrección de los muertos, And finally, the 7th one, eternal judgment. y finalmente el séptimo, el juicio eterno. So that's kind of the big picture of where we're going. Así que ese es el cuadro completo hacia dónde vamos. Last week, we laid the basic groundwork from scripture on repentance from dead works. Y la semana pasada establecimos el fundamento, el rudimento del arrepentimiento de obras muertas. We saw that the word repentance means a radical change in your thinking, really in your whole view of life. Y vimos que la palabra arrepentimiento significa un cambio radical en tu pensamiento, tu manera de ver las cosas, en tu modo de vivir. And you and I can't do it. It must come from God. Y tú y yo no podemos hacerlo, sino que debe venir de Dios. It's part of God's supernatural work that enables us to become born from above, born again. Parte de la obra sobrenatural de Dios
que permite que nosotros seamos nacidos de nuevo, nacidos de arriba. Repentance was the first thing Jesus preached. Arrepentimiento fue lo primero que Jesús predicó, It was the first things the apostles in the early church preached. fue lo primero que los apóstoles predicaron en la primera iglesia. And I think we were able to demonstrate last week, you can't even move on to any of the other doctrines without this one firmly in place. Y creo que demostramos la semana pasada que no puedes moverte a las próximas doctrinas sin estar esta bien establecida. What we're going to spend most of our time on tonight, Y en lo que vamos a invertir nuestro tiempo esta noche, en su mayoría, and I'm going to bounce it back to Pastor Tom in a few minutes, and we'll probably go back and forth. y voy a pasar una parte al pastor Tome unos minutos y probablemente estemos entre los dos. But we're going to share actual testimony, some of them personal and some of them that we've witnessed in other people's lives of real repentance. Y vamos a compartir una serie de testimonios personales y también en casos de otras personas que conocemos sobre arrepentimiento de verdad. And I want to go very quickly to a portion of scripture. Y quiero ir de forma breve a una porción de la escritura. We talked last week about John the Baptist. Hablamos la semana pasada de Juan el Bautista. He came to prepare the way for Christ, the Messiah. Él vino a preparar el camino para el Señor, para el Mesías. How did he do that? ¿Cómo lo hizo? He preached repentance and he came with a baptism unto repentance. Él predicó el arrepentimiento y vino con un bautismo de arrepentimiento. But we looked at a scripture in Luke on this last week. I want to look at it in the Gospel of Matthew tonight. Y vimos una escritura en el Evangelio de Lucas la semana pasada. Yo quiero ver la misma escritura, pero en el Evangelio de Mateo esta vez. We're in Matthew 3. I'm going to read verses 1 and 2. Estamos en Mateo 3, quiero leer los versos 1 y 2. And then I'm going to read verses 5 to 8. Y después voy a leer los versos del 5 al 8. It says, in those days, John the Baptist came preaching in the desert of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven is near. Verse 5. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, you brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 5. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Please notice that the ministry of John the Baptist was essential to prepare the way for Christ. Por favor, note, dése cuenta que el ministerio de Juan Bautista era esencial para preparar el camino a Cristo. Before you and I or any sinner can come to Christ, Antes de que ustedes o nosotros podamos venir a Cristo, something needs to happen. algo tiene que pasar, It's called repentance. lo cual se llama arrepentimiento. First thing John preached, repent, for the kingdom of heaven is near. Lo primero que predicó Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. And notice people were coming, great multitudes of people, to be baptized by John. Y noten que multitudes de personas venían para ser bautizados por Juan. But verse 6 says, in public, right there in the river as they were being baptized, they were confessing their sins. Y noten que en el verso 6, en público, decía que eran bautizados confesando sus pecados. That's important. Eso es importante. They were ready to come out of the
shadows, come out of the darkness and admit, I'm a sinner. Ellos estaban dispuestos en salir de las tinieblas y decir, soy un pecador. And John was very harsh with the Pharisees and Sadducees, all these religious people. Y Juan fue muy duro con los fariseos y saduceos, la élite religiosa. He said, we need to see fruit of repentance. Necesitamos ver frutos de arrepentimiento. We shared last week what some of those fruits of true repentance are. Y compartimos la semana pasada cuáles son algunos de estos frutos de arrepentimiento. There's a conviction that the Holy Spirit brings, a conviction of your sins. Hay una convicción que trae el Espíritu Santo de nuestros pecados. It often produces a godly sorrow where suddenly you're sorry for your lying and adultery and cheating and all the rest. Y a menudo produce un compungimiento de corazón en el cual tú te sientes de haber cometido todos estos pecados de fornicación, adulterio, etc. And another one of those fruits we see right here in verse 6, confession of sin. Y otro fruto que podemos ver en el verso 6 de Mateo 3 es confesión de los pecados. You want to get your conscience clean, and so you start talking about the bad stuff you've done. You want forgiveness and cleansing. Y tú quieres una conciencia limpia y comienzas a hablar delante de Dios todas estas cosas que tú has hecho. And another fruit of repentance we discussed last week. Otro fruto de arrepentimiento que discutimos la semana pasada. It's not good enough that I confess my sins and praise God. God now forgives me of my sins. No es suficiente que yo confiese mis pecados y Dios me perdona. But sin has consequences. El pecado tiene consecuencias. Our sin very often has hurt other people. Nuestros pecados muy a menudo han lastimado a otras personas. Maybe we need to ask forgiveness. Maybe we've stolen stuff and we need to return it and make restitution. Quizás debemos pedir perdón, quizás robamos algo, lo cual debemos restituir. And so what we want to do tonight is share some different testimonies of how this thing called repentance actually looks. What are these fruits of repentance and how can we recognize true repentance? Y lo que queremos hacer esta noche es compartir una serie de testimonios que muestran cómo lucen estos frutos de arrepentimiento. Let me state once again. Déjeme decir esto una vez más. I think you're going to hear in all of these different testimonies a couple of common threads that they all share. Y yo creo que usted se va a dar cuenta a través de todos estos testimonios un tema en común que todos comparten. This was something that just came out of the person's heart. They didn't have to be taught. They didn't have to be badgered by the pastor. They just did it automatically. Estas son cosas que salieron del corazón de estas personas a hacer. No fue que les enseñaron a hacer esto o que los pastores martillaron sobre ellos hasta que provocaron que lo hicieran, en lo absoluto. And very often there was a fear at first because you don't want to come out of the darkness and expose these secrets. Y a menudo, inicialmente, había un temor en hacer estas cosas porque había temor de salir de la oscuridad para decir lo que habíamos hecho en secreto. And one of the fears is often, well, what are people going to think about me? Y uno de los temores muchas veces es, ¿qué van a pensar de mí? Or even worse, you'll hear this in some of the ones tonight, maybe I'm going to go to jail for the things I did. Y usted quizás oiga esto esta noche, quizás uno de los temores es, mira, a lo mejor voy a la cárcel por esto que hice. Where am I going to come up with $1 million to pay back that I stole from the bank? ¿Y de dónde voy a sacar yo $1 millón para devolver lo que le he robado al banco? And another thing you'll hear in a number of these testimonies Y una cosa que usted va a escuchar en un sinnúmero de estos testimonios is when the repentance is genuine, you don't care about any of that. que cuando el arrepentimiento es genuino, a usted no le importa nada de esto. And sometimes, not always, sometimes God is very merciful
Y a veces, no siempre, Dios es muy misericordioso and he helps you to clear up all the mess that you made with your sin. y te ayuda a limpiar el lío que hiciste con tu pecado. So let me start with my own little story, and then I'm going to quickly give it back to Pastor Tom. Así que deje comenzar con mi corta historia y después le paso la parte a Tom. I'm not going to share my whole testimony here tonight, but basically, I was an atheist. I was a long-haired hippie into rock music, pot, drugs, alcohol, you name it. I was doing it. Y no voy a compartir mi testimonio entero, pero déjeme una pequeña introducción. Yo era ateo y yo tenía el cabello largo, yo era un hippie y yo consumía drogas. Believe it or not, 50 years ago, I had long hair. Aunque usted no lo crea, 50 años atrás yo tenía cabello largo. It's gone. Praise God. Ya se fue, gloria a Dios. But you know, I had a foul mouth. I was cursing all the time, using every four-letter word known to man. Pero mire, yo hablaba malísimo, yo andaba diciendo palabrotas todo el tiempo, las peores palabras que usted se imagina, yo las decía continuamente. The night that Jesus met me, I was on a bridge in San Jose, California. I wanted to commit suicide. La noche que Cristo me conoció, yo estaba en un puente en San José, California, a punto de saltar para suicidarme. And I don't always share this, but listen to this. A new believer Y yo no comparto esto a menudo, pero escuche, un creyente nuevo. This was not some seasoned veteran pastor. A new believer came out onto the bridge, convinced me to come into a Denny's restaurant, and he shared the gospel with me. Esto no fue un pastor veterano ya que vino donde mí, sino un creyente nuevo que llegó al puente y me convenció a bajarme de allí y acompañarlo a un restaurante con él. We prayed in that restaurant. He led me to the Lord. Oramos en el restaurante, él me llevó al Señor. I was homeless. He took me home with him. En ese momento yo no tenía dónde quedarme, así que él me hospedó. And in the next day or two, I knew my whole life had changed. I didn't know how or what was going on, but I knew something had changed in me. Y en el próximo día o dos, yo sabía que mi vida había cambiado. No estaba seguro cómo, pero algo era diferente. Even before I stepped foot in a church and heard anybody preaching, Aún antes de yo poner un pie en la iglesia y escuchar a cualquier persona predicar, I went to a barber shop and got my long hair cut off. yo fui a una barbería a cortarme el cabello largo que tenía. I stopped smoking weed. Yo paré de fumar marihuana. I stopped drinking. Yo dejé de beber. And one of the things that absolutely amazed me is I stopped cursing. Y una de las cosas que me asombra es que yo paré de decir malas palabras. Yeah, I had actually tried to stop cursing and even made a bet with my girlfriend at that time. Every time a curse word comes out of my mouth, I'm going to give you 25 cents. Y de hecho, yo aún intenté hacerlo por mí mismo e hice una apuesta con la novia que tenía en aquel entonces de que cada vez que yo dijera una mala palabra le iba a dar 25 centavos. I was losing all my money because I couldn't stop cursing. Y yo estaba perdiendo todo mi dinero porque yo no podía parar de maldecir. But one night, Jesus touches me and grants me repentance, and all that left. Pero una noche Jesús me toca, me da arrepentimiento y todo lo que eso conlleva. Now, not everyone's going to have the exact same experience, but I'm sharing with you that repentance wasn't something I could do. God had to grant it to me. Arrepentimiento es algo que yo no puedo hacer, sino que Dios tiene que concederlo. And we read last week how in Ephesus, when Paul went there preaching the gospel, Y leímos la semana pasada como en Éfeso, cuando Pablo fue a predicar el evangelio, a lot of the people there were involved in sorcery and witchcraft. muchas de las personas allí estaban envueltos en magias y hechicerías. And when God granted them repentance, Y cuando Dios les concedió arrepentimiento, they openly confessed
man, I've been into witchcraft and sorcery and magic and all kinds of satanic occult stuff. Ellos abiertamente confesaron, mira, yo he estado en brujería, en hechicería, en magia, en todo lo ocultismo satánico. They had a big bonfire in the center of the city. Y tenían un gran fuego en el centro de la ciudad. They brought all their magic books, all their witchcraft books, and they burned them. Y trajeron todos sus libros de la magia y los quemaron allí. They could have sold them for thousands of dollars. Los pudieron haber vendido por miles de dólares. They burned them because that's what real repentance does. You don't want anything to do with your old life of darkness and sin. Pero no los vendieron, sino que los quemaron, porque eso es lo que haces con el verdadero arrepentimiento, de modo que no quieres tener nada que ver con tu pasado. Well, Pastor Tom will remember, Así que el pastor Tom recuerda, a few months after I got converted, we met, unos meses después de yo haberme convertido, nos conocimos and I had a stack this high of all kinds of heavy metal, hard rock, satanic rock music. y yo tenía una estiva altísima de álbumes de rock pesado, de música de esta rock heavy metal pesado satanista. Tom had never even heard of all this freaky stuff. Y Tom ni siquiera había oído hablar de estas cosas raras. But one night we had a bonfire. Pero una noche tuvimos una fogata. And man, every time I tossed another one of those albums, they're probably worth a lot of money now if I kept them. I don't care. Y cada vez que yo tiraba uno de estos álbumes al fuego, probablemente hoy hubiesen costado miles de dólares. No me importa. Every time I threw another one into the fire, I felt like I was getting freer and freer and freer. Y cada vez que yo tiraba uno al fuego, yo me sentía cada vez más libre. Repentance changes your mind. It changes your whole way of thinking about everything. El arrepentimiento cambia tu mente, cambia tu manera de pensar sobre todo. Another thing that I mentioned a while ago, and I'll share this quickly and then turn it over to Pastor Tom. Otra cosa que compartí hace un tiempo y lo voy a hacer de forma breve antes de pasarle la parte a Tom. The Holy Spirit often brings conviction, not right away. It may even come some months after you've become a believer. El Espíritu Santo trae convicción, a veces no inmediatamente, sino unos meses después de haberte convertido en creyente. Kind of like peeling an onion. You keep going from one layer to the next layer to the next layer. Es como pelar una cebolla que pasas de una capa a otra. More than a year after I'd been saved, I was now in the ministry. Más de un año después de yo haber sido salvo, ahora estaba yo en el ministerio. Something that I had completely forgotten about. Algo que yo había olvidado por completo. The Holy Spirit brought it back to my attention, and I could not rest. El Espíritu Santo lo trajo a mi atención y yo no podía descansar. I was a thief. Yo era un ladrón. I was a weird thief, and it's going to be hard for you to even understand this. Yo era un ladrón raro y yo sé que va a ser un poco difícil para algunos de ustedes entender lo que voy a decir. But when I was about 16, Pero cuando yo tenía 16 años aproximadamente, a friend of mine and I, we got interested in fish ponds. fish pond, un amigo mío y yo nos interesamos en lagos de pesca. And we dug, a big pond in each one of our backyards, and we wanted to have goldfish and beautiful water lilies and everything in there. Así que excavamos en los patios de nuestras residencias y para hacer una laguna allí y queríamos tener peces y queríamos tener de estos, en inglés le dicen lily pads, que son plantas acuáticas. So there's a place about an hour drive away from us. It's a huge nursery that has many, many ponds where they grow these water lilies and also have koi and goldfish. Y había un lugar, en español se le dice un vivero, que es donde cultivan plantas para la venta y vendían peces exóticos y tenían una serie de lagunas donde tenían estas cosas. It's a very expansive, very large place. So we went to the back side where we didn't think anybody would find us.
Y era un lugar grandísimo, así que nosotros nos fuimos por la parte de atrás donde pensábamos que nadie nos vería. And we decided, you know what? We're not going to pay a whole lot of money. We're just going to steal the goldfish, the koi, and the water lilies and take them home for ourselves. Y pensamos, ¿sabes qué? No vamos a gastar mucho dinero en esto, simplemente vamos a robarnos las plantas acuáticas, los peces de agua exóticos y nos los llevamos. So fast forward about 8 years from when all that happened. Así que ahora usted va 8 años más tarde después de que esto sucedió. You might think, well, God doesn't care about that. It's under the blood. You're saved now. He forgave all that. Usted pensará, bueno, a Dios no le importa eso, estás cubierto por la sangre, ya eso no tiene importancia. Yes, he did forgive it, Sí, Él lo perdonó, but he wouldn't leave me alone one morning in prayer. pero Él no me dejaba en paz. Una mañana en oración, He said, you need to drive an hour up there. Él me dijo, tú tienes que manejar 1 hora hasta allá, Go to the owner of the business, ve al dueño del negocio, confess your sins, tell him what you stole, confiesa tus pecados, dile lo que te robaste and work out some way to make restitution. I didn't have any money, so I couldn't pay him. Así que mira a ver cómo puedes hacer restitución. Yo no tenía ningún dinero conmigo, así que no tenía cómo pagarle. Now, it's easy for me to tell you the story now. It wasn't easy that morning. Es fácil para mí hacer la historia hoy, pero no fue fácil aquella mañana. There's this big battle going on inside of me. Había esta lucha enorme dentro de mí. Lord, this is just the devil trying to make trouble. I don't need to go there. You've already forgiven me for this. Oh, Señor, este es el diablo tratando de perturbarme. Yo no necesito ir allá porque ya tú me perdonaste. Holy Spirit kept saying, no, get in the car, drive up there, and do what I told you to do. Y el Espíritu Santo seguía diciendo, móntate en el carro, ve allá y dile lo que te estoy diciendo que hagas. So I drive up there. You talk about feeling stupid. Y yo manejé hasta allá y usted se imagina cuando hablamos de sentirse estúpido. Hi, can I see the owner? Yo digo, hola, ¿puedo hablar con el dueño? Yeah, he's right over there. Y yo, sí, mira, él está por allí. Hi, my name is so and so. Y yo le digo, hola, mira, yo soy fulano de tal. About 8 years ago, I came up here and I stole a whole bunch of your water lilies and goldfish. Expensive. Hace como 8 años yo vine aquí y me robé una serie de plantas acuáticas y de peces bastante caros. He, he looked at me like, this one's a little loose upstairs. Él me miró como con esa expresión de, oye, este muchacho tiene que estar loco. He said, so what? What do you want me to do? Y él me dijo, ¿y qué? ¿Qué tú quieres que yo haga? I said, well, I don't have any money to pay you back, but I'll come here and work for a week if that would help pay off what I stole. Y yo le dije, mira, yo no tengo dinero para poder pagarte eso, pero yo estoy dispuesto a venir toda una semana y trabajar gratis si puedo restituir con eso. I was hoping he was going to say, oh, no, you don't have to do that. It's all right. It's all forgiven. Yo estaba esperando que él dijera, mira, no tienes que hacer eso y eso está perdonado. He said, see Joe over there. Joe, whatever his Joe. name was. Él me dijo, mira, vete allí y habla con Joe. He'll give you a set of hip waders, you know, those rubber boots that come all the way up to your shoulders. Él te va a dar este equipo, unas botas impermeables que son altísimas para que tú te puedas meter en el agua. And he'll give you some shovels and rakes and nets, and he'll tell you what to do. Y te va a dar utensilios como palas, rastrillos, y él te va a decir lo que vas a hacer. I was out up to my hips in mud, digging up water lilies. Y yo estaba hasta mis caderas en fango, extrayendo plantas acuáticas. I went there 5 days. I was there at 7 a.m. every morning, worked until sundown for 5 days to pay off my debt. Y yo fui allí por 5 días consecutivos, desde las 7 de la mañana hasta que caía el sol para pagar mi deuda. I'll tell you, when I was finished with that, I was singing and shouting praises to God. I felt like a
a big weight lifted off of me. Yo te digo, cuando yo concluí aquella tarea, yo estaba súper liviano, cantando alabanzas a Dios. Un peso enorme se fue de mí. So be ready, because sometimes God will tell you to do strange things that are a part of your repentance. Así que está dispuesto, porque a veces Dios te va a decir que hagas cosas quizás extrañas como fruto de arrepentimiento. It doesn't mean you're being saved by your works, No significa que tú eres salvo por tus obras, but these are fruits that He's given you real repentance. pero sino que estos son frutos que muestran que Él te ha dado real arrepentimiento. Pastor Tom, I know you have some good stories. Pastor Tom, yo sé que tú tienes unas buenas historias. Well, praise God, brother. Gloria a Dios, hermano. I guess after tonight, everybody's going to wonder about us, pastor. Yo creo que después de esta noche todo el mundo se va a preguntar sobre nosotros. But I had been in the ministry for a while, Y yo he estado en el ministerio por un tiempo. and the head of our ministry that I was with asked me to go with him because he was going to a church in Boston, and we were in DC at the time. You were breaking. Okay, I think I got it. El Head que of- estaba a, Yeah. el que estaba a cargo del ministerio me pidió que he asked you to go with him. Yes. Okay, me pidió que lo acompañara en un viaje. And so that morning that we were supposed to leave, I was praying, Así que esa mañana, cuando se supone que partiésemos, yo estaba orando and very clearly I heard the Lord speak to me. y yo muy claramente escuché al Señor hablarme. Go to the Silver Spring Library and tell them you're a thief. Vete a la biblioteca de Silver Springs y diles que tú eres un ladrón. You see, when I was in high school, I stole a few books and a plaque from the Silver Spring Library. Mire, cuando yo estaba en la escuela superior, yo me robé unos libros y una placa de la librería de Silver Spring. This was more than 15 or 18 years after my high school. Esto fue más de 15 o 18 años después de mi escuela superior. I told the Lord, I'll do it after I got in Boston. Y yo le dije, Señor, yo lo hago después de mi viaje a Boston. And the Lord said to me, if you don't do it now, I will not go with you to Boston. Y el Señor me dijo, si tú no lo haces ahora, yo no voy a ir contigo a Boston. That scared the heck out of me. Y esto me atemorizó grandemente. I didn't know what to do. Yo no sabía qué hacer. So I started begging and praising God, but he was silent. Así que yo comencé a rogar y a pedirle a Dios, pero Él guardó silencio. I didn't have very much money. Yo no tenía mucho dinero. So I got in a car and I drove to Silver Spring Library. Así que yo me monté en el carro y manejé hasta la librería en Silver Spring. I was sitting in the parking lot. Yo estaba sentado en el estacionamiento Lord, if there's any other way, y yo dije, Señor, si hay otra forma de hacer esto, I just can't go in and tell them I'm a thief. es que no puedo ir ahí y decirle, mira, yo soy un ladrón. Boy, was God really dealing with my pride. Y Dios realmente estaba trabajando con mi orgullo. I sat there in that car crying for an hour. Yo me quedé sentado en mi auto llorando por una hora. I just couldn't do it. Yo no lo podía hacer, But God was silent. pero Dios permaneció en silencio. And I realized if I didn't do it, God wasn't going to be with me. Y yo me di cuenta que si yo no lo hacía, Dios no iba a estar conmigo. So I don't know how I got enough energy, but I got out of the car and I walked into the Silver Spring Library. Así que yo no sé de dónde saqué la energía, pero yo me salí del auto y entré a la librería. I walked right up to the desk and I looked at the lady. She said, "Can I help you?" Y yo fui derechito al escritorio, al mostrador, y miré a la señora y la señora me preguntó, ¿le puedo ayudar? And I said, "I'm a thief." Y yo le dije, yo soy un ladrón. She looked at me kind of strange. Y ella me miró un poco extraño She said, "Are you born again?" y me preguntó, ¿usted es nacido de nuevo? I said, "Yeah, why do you ask?" Y le dije, sí, ¿por qué usted pregunta? She said, "You're the third person this week that came in and told me that they were a thief."
Porque tú eres la tercera persona que viene esta semana a decirme que son unos ladrones. And I said, well, I don't know. I just sold a few books and a plaque when I was in high school. Yo le dije, mira, yo no sé, pero yo me llevé un par de libros y una placa cuando yo estaba en escuela superior. And she was silent. She didn't know what to say. Y ella guardó silencio, no sabía qué decir. She said, that was a long time ago. Give me $2 and get out of here. Ella me dijo, mira, eso fue hace mucho tiempo, dame $2 y vete. So I gave her $2 and left. Así que yo le di $2 y me fui. But man, when I got outside, I was dancing and shouting and praising God like a free bird. Y cuando yo salí de aquel lugar, yo estaba danzando y cantando y alabando a Dios como libre como una paloma. Then I realized God sent me there not for me, but for her. Praise the Lord. Me di cuenta, Dios me envió allí no por mí, sino por ella. A lot of times restitution is not for you, it's for other people. Muchas veces la restitución no es por causa tuya, sino por causa de la otra persona. So I won't tell you, but I went to Boston with this elder. Así que terminé yendo a Boston con este anciano And we're sitting there on the pulpit and it's just ready for him to preach. y estábamos sentados allí. Él estaba en el púlpito ya listo para predicar. And all of a sudden, the scripture comes right into my mind. Y de momento una escritura viene a mi mente And he's looking kind of funny. And I'm just waiting for him to get up and preach. y él se veía extraño. Yo estaba esperando que él se pusiera de pie y comenzara a predicar. And he reaches over to me, he says, I don't have anything. Do you have anything to preach? Y él se acerca a mí y me dice, mira, no tengo nada. ¿Tú tienes algo para predicar? I said, well, I didn't, but a scripture just came to me. Y yo dije, bueno, no tenía, pero una escritura acaba de llegarme. He said, get up and share that and I'll back you up. Y él me dijo, ponte de pie y comparte eso y yo te respaldo. I got up and shared that scripture and revival broke out. Yo me puse de pie, compartí aquella escritura y un avivamiento irrumpió en el lugar. Hundreds and hundreds of people ran to the altar in the name of Jesus. It was tremendous. Cientos y cientos de personas pasaron al altar entregando sus vidas al Señor. I think God had that already planned, but he wanted to see if I would be obedient to him. Yo creo que Dios tenía ya eso planeado, pero él quería ver si yo iba a ser obediente a él. It was about 3 months later that God spoke to me through the Holy Spirit. Era como 3 meses después que Dios me habló por el Espíritu Santo He said, go to your old Presbyterian church y me dice, ve a tu antigua iglesia presbiteriana and tell them you're a thief. y dile que tú eres un ladrón. Well, what you don't know, I was born and raised in that church from nursery school all the way up until I graduated from high school. Y lo que usted quizá no sabe es que yo fui prácticamente nacido y criado en esa iglesia presbiteriana desde pequeñito hasta que llegué a escuela superior. I didn't know who was pastoring that Presbyterian church at that time. En aquel momento ya yo no sabía quién estaba pastoreando aquella iglesia, But they knew I was in the ministry and a pastor. They knew I was in the ministry. ya. Pero ellos sabían que yo estaba en el ministerio y que yo era pastor. And that church was probably 3 or 4 blocks from where I was ministering. Y esa iglesia estaba como unos 3 o 4 bloques, cuadras de donde yo estaba ministrando, estaba cerca. See, what you don't know, when I was a youth in that church, I used to be used as an usher in the church. As a what in the church? Usher. Ok. Cuando yo era jovencito en aquella iglesia, a mí me usaban de ujier allí. And they used to have me in the balcony collect the collection plate during the offering. Y él acostumbraban a tenerme allí en el balcón a la hora de recoger las ofrendas, con las canastas de recoger la ofrenda. And when no one was looking, I would take cash out of the collection plate and put it in my pocket. Y cuando nadie estaba mirando, yo agarraba dinero en efectivo del plato de colección y lo metía en mi bolsillo. Oh, yeah, I know. I was stole from the collection plate.
Y así, yo sabía, yo había robado de la canasta de las ofrendas. And I went into that church and I told that pastor I was a thief and I'd taken money from the collection plate. I gave him some money and I left. I Y yo didn't fui a, get action like the library, but I was free. yo fui a aquella iglesia donde el pastor a cargo, yo le dije, yo soy un ladrón, yo tomé dinero en las ofrendas, yo le di algo de dinero que tenía encima. No fue la misma experiencia que en la librería, pero concluyó. Now, the reason I'm sharing this personal stuff with you Y la razón por la cual comparto estas cosas personales con ustedes is in my ministry. When I preach repentance, I share this all the time. es que en mi ministerio, cuando yo comparto sobre arrepentimiento, yo hablo de estas cosas. And I was sent to start a church in Puerto Rico, in Santurce, Puerto Rico. Y yo fui enviado a comenzar una iglesia en Santurce, Puerto Rico. And in 1 year, we went from 25 people to about 125 or more people. Y en un año pasamos de 25 personas a 125 o más. And we had a lot of very famous people, actors, musicians, and everybody that came. Y teníamos personas conocidas en la farándula que eran músicos, actores. And I started preaching on repentance, and great revival broke out. Y yo comencé a compartir sobre arrepentimiento y un gran avivamiento aconteció. I just want to tell you about a couple of the things that happened. Y le quiero hablar de algunas de las cosas que allí sucedieron. During that time, we had opened great prison ministries. We were the largest prison ministry in Puerto Rico. Y durante aquel tiempo comenzamos un ministerio en las cárceles y en el momento éramos el ministerio más grande en las cárceles en la isla. We were in two of the largest prisons there, and we were the only people that had the prison ministry. Y fuimos a dos de las cárceles principales de la isla y éramos los únicos que teníamos ministerio en las cárceles. And the leader in my church with me for that ministry was one of the believers in the church. Y uno de los que estaba conmigo en ese ministerio era uno de los creyentes de la iglesia. He had a great burden for the prison because he used to be in a gang and he got saved and he knew most of the people in prison. Y él tenía una gran carga por las prisiones porque en una época él perteneció a una ganga y él conocía a algunas de las personas que estaban presas. When I was sharing about people stealing stuff from their businesses, from their taking clothes or stuff from their businesses, like, you know, paper clips, paper, staplers, anything, right? Y yo cuando compartía de personas robando cosas de tiendas y establecimientos, cosas como cosas pequeñas, vamos. I said, you're a thief. Yo decía, usted es un ladrón. You're no different than Pastor Wayne and myself. You've been stealing from your work or wherever you were at. No es usted diferente, Pastor Wayne o yo, si usted ha estado robando del lugar donde usted trabaja. And after one meeting, this elder pulls me aside and he says, Pastor. Y después de un servicio, this elder, Yes. este anciano me acerca a mí, me llama a un lado. He said, I work in the hospital in a group. And he said, I've been stealing stuff from years from the hospital. Y dice, pastor, yo trabajo en un hospital y ya yo llevo años robando cosas del hospital. I've been stealing clothes and office supplies. And he said, if I tell him, I'll get fired. Yo he estado robando ropa, utensilios de oficina, y si yo les digo, me van a despedir. I said, that's okay. I'll help you get a new job. Yo le dije, está bien, yo te ayudo a encontrar otro trabajo. But at least your conscience will be free. Pero por lo menos tu conciencia va a estar libre. And the week went by. Así que la semana transcurrió. And after our Sunday meeting, he came to me. Y después del servicio del próximo domingo, él vino a mí He said, Pastor, please pray for me tomorrow. y me dijo, pastor, por favor, ore por mí mañana. I couldn't sleep all week. I have to go in and tell him. Yo no pude dormir toda la semana. Yo tengo que ir allí y decirles. He said, I'm going in tomorrow morning to my boss's office and I'm going to take all the stuff that I have
and I'm going to give it back to him, and whatever happens, happens. Y yo voy a ir mañana a la oficina de mi jefe con todo lo que yo tengo de aquel lugar y que suceda lo que vaya a suceder. So the next day, he walks in with this big box into his office, and he puts it on the desk, and he says, "I'm a thief. I've been stealing from this hospital clothes and office supplies. Here it is. If you want me to give any more money, I'll give whatever you want me to do." Y él entró a la oficina del jefe con esta caja con todas las cosas que él se había robado y le dice, mira, he sido un ladrón, he estado robando utensilios de oficina, de ropa de este lugar, aquí está todo. Si tengo que poner dinero adicional, haga de mí según lo que usted entienda. He said his boss was silent for a long time. He said he doesn't know whether it was 1 minute or 5 minutes. It seemed like a long time. Dice que el jefe guardó silencio por largo tiempo. Él decía que no sabía si fue por 1 minuto o por 5, pero se quedó callado por largo tiempo. He said, "This is what I want you to do. You go home and you come in tomorrow morning to my office at 9 o'clock, and I'll tell you what we're going to do." Y el jefe me dijo, quiero que hagas esto. Ve a tu casa, vuelve mañana a las 9 de la mañana y ahí te vamos a decir qué vas a hacer. So I didn't hear with him during the day. So at nighttime, I called him. I said, "What happened?" Así que yo no oí más de él durante el día, así que por la noche le pregunté, mira, ¿qué pasó? He said, "I don't know, but I think I'm going to lose my job. He just sent me home and told me to come in the morning. He'd give me the verdict." Y este hombre me dijo, mira, yo no sé, no me han llamado, él me dijo que me fuera a mi casa, yo creo que voy a perder el trabajo. Me dijo que volviera mañana en la mañana. So he goes in the next morning at 9 o'clock. Así que él regresa la próxima mañana a las 9 The boss asks him to sit down in a chair. y el jefe le pide que se siente en una silla. And he said, "This bothered me all day yesterday and all night. I could hardly sleep." Y dice, mira, esto a mí me ha molestado ayer todo el día y en la noche yo apenas pude dormir. So I'll tell you what I'm going to do. Así que te voy a decir lo que voy a hacer. I've decided to promote you to be manager over this division Yo decidí promoverte a gerente de esta división, because you're the only person I think I could ever trust, porque tú eres because la you're so única, honest in all that you said. porque yo creo que tú eres la única persona que honestamente yo creo que puedo confiar por tu honestidad. For being truthful, he got a bonus in his work. He's got a better job and everything just because he told the truth what God told him to do. Por decir la verdad, lo que Dios le mandó a hacer, él obtuvo una promoción y un aumento. When he testified in church, boy, revival broke out. Cuando él testificó en la iglesia, vino un gran avivamiento. Listen to this. Escuche esto. There was a girl that was 18 years old of a very dignified family. Había una joven que tenía 18 años de una familia de posición, una familia muy respetada. Yeah, her mother and her, and they always dressed really nice and very dignified. Ella y su mamá siempre vestían muy elegante. She never had problems with her mother. She was a real good girl. Ella nunca tenía problemas con su mamá, ella era una buena muchacha. But one Sunday, I asked if there's anybody that wants to give a testimony. Y un domingo yo pregunté si había alguien que quería dar un testimonio. She comes running to the altar with this little shoebox. Y él viene corriendo al altar con esta pequeña caja de zapatos. She's weeping and crying. I mean, it's just a tremendous thing, She Ella can está, hardly talk. ella estaba llorando casi a gritos, apenas podía hablar. And she says, "This is what happened. Ella dijo, esto fue lo que pasó. When I was 16 years old, I wanted to buy a pair of high heel shoes, 5 inches. Cuando yo tenía 16 años, yo quería comprar unos zapatos de taco alto de 5 pulgadas. And my mother said, no, Mi mamá dijo, no, 5-inch high heels are not for 16-year-old girls. zapatos de taco de 5 pulgadas no son para niñas de 16 años. You can't buy them. Tú no los puedes comprar. I forbid it. Yo te lo prohíbo. But she had her own money. Pero ella tenía su propio dinero.
And one day she went out and bought them. Un día ella fue, se escabulló y los compró And she hid them in her closet. y los escondió en su closet. But for the next 2 years, Pero por los próximos 2 años, she realized that her relationship with her mother had changed because of that. se dio cuenta que su relación con su mamá cambió por causa de esto. And in church, she cried out, "Mama, I'm sorry." Y en la iglesia ella gritó diciendo, mami, lo siento. And her mother ran down. They were hugging and dancing. Mom said, "I forgive you." And she said, "I'm sorry. I'm sorry." Y se abrazaron allí, su mamá le dijo, yo te perdono, su hija le decía, lo siento, lo siento. She put those shoes at the altar, and I had to throw them away later on. Y ella puso aquellos zapatos en el altar y yo tuve que deshacerme de ellos después. By the way, they were very expensive shoes, I'm told. De hecho, me dijeron que eran zapatos muy caros, But we had many testimonies like that. pero tenemos muchos testimonios como ese. Can you imagine that this girl, because something that she had done, even though she was saved, was keeping her in a relationship from her mother because of how she felt in her heart? See? Y te puedes imaginar cómo esta niña, aunque era salva por lo que hizo, cambió la relación que tenía con su mamá. See, the mother had not changed. Y su mamá no había cambiado. It was she that was acting differently because of this hidden sin. Era ella, la joven, la que actuaba diferente por este pecado oculto. And God needed to make it right to get her back with her mother. Y Dios quería que ella arreglara eso para que las cosas se compusieran con su mamá. Listen, if you have anybody that you've done something wrong with, go tell them you're sorry and get right with them, even if they don't like you to do it. Do it. So you'll be Mire, si, right. si usted conoce a alguien que usted ha hecho algo mal, vaya y dígale, aunque la otra persona no le interese en lo absoluto. I know someone who has something against his sister for a long time, but he will not go and make it right. Y yo conozco a alguien que tiene algo contra su hermana por largo tiempo, pero no le interesa resolver. And therefore he will never be free. Y por lo tanto, él nunca va a ser libre. You know, I was preaching the same in a church in Brooklyn, New York. Yo estaba predicando lo mismo en una iglesia en Brooklyn, Nueva York. I have 10 or 15 testimonies like these, many of them. Yo tengo como 10 o 15 testimonios de estos, muchos. And after the meeting, a Spanish family that lived in New Jersey that drove to New York for our church every Sunday. Y después del servicio, una familia hispana que vivían en New Jersey, pero manejaban a Nueva York todos los domingos para el culto. He said, "Pastor, we have a real problem. Pastor, tenemos un problema de verdad. We were living together, but not married for a long time. Nosotros vivíamos juntos, pero no estábamos casados por muchos años. We have 3 children. Tenemos 3 hijos. So my wife put in for welfare, and she was getting that every month. Así que mi esposa pidió bienestar social y lo estaba recibiendo todos los meses, Because she wasn't married, porque no estaba casada and she didn't tell them about me. y ella no les dijo de mí, But 5 years ago, we got married, pero hace 5 años nos casamos and we never stopped telling them that we were married, and she kept receiving welfare every month. y nunca les notificamos que ya estábamos casados. Ella continuó recibiendo beneficios por bienestar social todos los meses. And about every 6 months, they would come to the house, and I would hide in the closet. Y como cada 6 meses, esta agencia del gobierno venían a la casa a inspeccionar y yo me escondía en el closet. And we told all the children, "Don't say anything about daddy." Y le decíamos a los hijos nuestros, no digas nada de tu papá. But Pastor, if we go and tell them, they'll probably put me in jail. Pero pastor, si nosotros vamos y le decimos, probablemente me metan preso. I said, "That's okay. I'll visit you in jail, Y yo le dije, está bien, yo te visito en la cárcel and I'll bring you a Bible. Don't worry. y yo te llevo una Biblia a la cárcel, no te preocupes. But if you don't make it right, your conscience will never be free."
Pero si tú no arreglas esto, tu conciencia nunca va a estar libre. So after about a week or so, they decided to go to the welfare and testify. Así que aproximadamente una semana después ellos decidieron, mira, vamos a ir a la oficina de bienestar social y vamos a confesar esto. I wish I could have been there. Yo desearía haber estado allí. They actually wanted me to go with them, but I wouldn't do it. I wanted them to do it on their own. Y ellos, de hecho, quería que yo los acompañara, pero yo quería que ellos lo hicieran por su cuenta. And you know what happened? ¿Sabe lo que pasó? Welfare didn't know what to do with them. La oficina de bienestar social no sabía qué hacer con ellos. So the manager finally told them the only thing we want you to do is pay $25 a month for the next 5 years. Y el gerente le dijo, mira, lo único que queremos que tú hagas es que pagues $25 al mes por los próximos 5 años. I wish you could have seen both of them testifying in church. Yo desearía que ustedes hubieran podido ver esta pareja testificar en la iglesia. I have never seen a family so happy and free now that that was off of their lives. Yo nunca había visto una familia tan feliz y tan libre ahora que esto había salido de sus vidas. And there's many people like this that have been cheating the government of taxes or cheating people in anything. Y así hay muchas otras personas que han estado estafando al gobierno o a otras personas. In Puerto Rico, I had one of the most prominent percussionists and he was doing singles in New York and all over. En la iglesia en Puerto Rico, uno de los creyentes era un percusionista prominente que hacía presentaciones hasta en Nueva York. He was really convicted and he came to me. Él estaba tenía mucha convicción y vino donde mí. He said, Pastor, I don't know what to do. I haven't paid any taxes for the last 5 years. Y él me dijo, pastor, yo no sé qué hacer, yo no he pagado taxes por los últimos 5 años. I said, well, just go to IRS and tell them and see what happens. Y yo le dije, bueno, ve a rentas internas y confiésale y vamos a ver qué pasa. But I'm afraid they might put me in jail. Pero yo tengo miedo de que me metan preso. I said, just the same thing. Don't worry. I'll come visit you if you're in jail. Yo le dije lo mismo, no te preocupes, yo te visito en la cárcel si te meten preso. He said, but then everybody will know that this great guy I am, that I haven't been paying my taxes. Y él me dijo, bueno, pero entonces todo el mundo se va a enterar que yo, que soy una celebridad, no estaba pagando taxes. But I said, just think how great God can use you. Y yo le dije, bueno, piensa en lo mucho que Dios te puede usar por eso. You're a sinner and you've been making things right in your life and you'll win many people to the Lord. Eres pecador, has estado poniendo las cosas en orden en tu vida y vas a ganar muchas almas por esto. He finally went to the IRS. Finalmente él fue a rentas internas. He didn't go to jail. They made him try to figure out some money to pay, and he was just as happy as can be. Él no metieron preso, simplemente le diseñaron un plan de pago y él estaba feliz. Pastor Wayne has a wonderful testimony like this. Y el pastor Wayne tiene un testimonio maravilloso sobre esto mismo. Pastor Wayne, share that testimony. El pastor comparte ese testimonio. You know, at times like this, I feel sorry for God. En tiempos como ese, yo siento pena por Dios. This is all he has to work with. Esto es todo lo que él tiene para trabajar. Even pastors, we're a sorry lot. Aún entre pastores somos dignos de conmiseración. Well, many years ago, Pastor Tom knows who I'm talking about. I'm not going to mention the name. Hace años atrás, el pastor Rom sabe de quién estoy hablando, no voy a mencionar el nombre. We had a new believer in the church, and he had like a landscaping business. Y teníamos un nuevo creyente en la iglesia y él tenía como un negocio de jardinería. And what we're sharing about repentance, we've shared over the years all the time because it's such an important part of the gospel. Y lo que estamos compartiendo en estos días sobre arrepentimiento lo hemos hecho por años porque es una parte importantísima del evangelio.
And one Sunday or Wednesday, I don't know when it was, he heard me sharing about repentance and putting things right and even making restitution. Y un día de semana, con un servicio, él me escuchó hablar sobre el arrepentimiento y sobre arrepentirse, hacer restitución a veces. Again, I mentioned this earlier. In all these cases, we didn't force anybody to do anything. They came to us. Y en todos estos testimonios que hemos mencionado, nosotros no forzamos a nadie, sino que estas personas por convicción vinieron a nosotros. He comes to me and he says, Pastor, Él viene donde mí y me dice, pastor, I have this landscaping business. I haven't paid any income tax for 15 years. yo tengo este negocio de jardinería y yo no he pagado contribuciones por 15 años. What should I do? ¿Qué debo hacer? I said, well, brother, I'm not going to tell you what to do, Y bueno, hermano, yo no te voy a decir qué hacer, but from my own experience, if you want a clear conscience, pero basado en mi experiencia, si tú quieres una conciencia limpia, you're going to need to put this right. tú vas a tener que poner esto en orden. And I guess it's the same devil that whispers in all these people's ears, the same thing. He says, well, I'm going to go to jail if I turn myself into the IRS. Y yo creo que es el mismo diablo que pone el mismo pensamiento en las personas que están considerando esto. Oye, me van a meter preso si voy al servicio de rentas internas y les cuento. I gave him the same answer Pastor Tom did. Yo le di la misma respuesta que el pastor Tom da. Brother, start a prison ministry. We'll help you. Yo le dije, hermano, comienzo ministerio en las cárceles, yo te ayudo. So long story short, he had me call IRS and set up an appointment, and I went with him. Así que cuento largo corto. Él me pidió a mí que llamara a servicio de rentas internas y arreglara una reunión y que fuera con él. I said, bring your files and receipts and stuff in case we need them, and we're just going to fall on God's mercy and tell them the truth. Y yo le dije, mira, trae todos tus archivos, todos tus recibos, trae toda la papelería y caigamos en las manos del Señor y en su misericordia a ver qué pasa. So he picks me up in his pickup truck, Así que él me recogió en su camioneta and the whole bed of the pickup truck is filled with boxes and files and receipts and papers, and it's all jumbled up. y en la caja de su camioneta estaba hasta el tope, llena de cajas con recibos, con papeles, con cuentas. I looked at that and I said, oh God, you're going to have to help us today. Y yo miré eso y yo dije, oh Dios mío, tú tienes que ayudarnos hoy. So we got to the IRS office. Así que llegamos a la oficina de rentas internas He said, should I bring any of the files in? y él me preguntó, ¿debo traer alguno de estos archivos conmigo? I said, brother, just leave it all there. Yo le dije, mira hermano, déjalo todo ahí por ahora. We prayed and went in, and I have to confess, I was nervous, so was he. Y oramos, entramos y les voy a confesar, yo estaba nervioso y él también. And we sat down with this lady and just basically said, you know, my friend here, he's been cheating the IRS for 15 years. He hasn't paid any taxes on his business. Y nos sentamos con la señora que nos recibió y básicamente le dijimos, mira, mi amigo aquí ha estafado al servicio de rentas internas por 15 años. She had that same kind of a look on her face like, these guys are crazy. This is the first time anybody's ever come in here and done this. Y ella tenía esa misma mirada en su rostro de estos hombres están locos. Aquí no ha venido nadie en años a hacer algo como esto. And she talked to her supervisor and they worked out a very reasonable plan for him to pay some of it back, not all of it. Y ella habló con su supervisor y ellos diseñaron un plan de pago bien razonable para pagar una porción, no todo lo que él en realidad debía. We left there that day just rejoicing in God's goodness, and he gave a beautiful testimony in the church that week. Y salimos de aquel lugar
regocijados en el Señor y él compartió un hermoso testimonio esa noche en la iglesia. But how many of you know God has a sense of humor? Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios tiene sentido del humor? Shortly after all that happened, I got transferred to another part of the country and we lost contact for probably 4 or 5 years. Inmediatamente esto sucedió, yo fui transferido a otra parte de la nación y perdimos contacto como por 4 o 5 años. The next time I met him, I said, "So, how's the landscaping business going?" Y la próxima vez que nos vimos, le pregunté cómo va el negocio de jardinería. He says, "No, no, no, I'm not doing that anymore." Él me dijo, no, yo no estoy haciendo eso ya. I went back to college and I got my degree in accounting. Yo regresé a la universidad y obtuve un grado en contabilidad. I'm an accountant now Yo soy un contador ahora for the IRS. para el Servicio de Rentas Internas. And now he's a CPA, Ahora él es un contador público autorizado. and we still laugh about this. Must have been more than 30 years ago that this happened, but we still laugh about it. Esto debe haber sido hace más de 30 años que sucedió, pero todavía nos reímos de esto. Back to you, Pastor. You got any more good ones? Yeah, I'd No. like to share a couple more. De vuelta a Tom. I had a wife of one of our ministers come to me, La esposa de uno de nuestros ministerios vino a mí and she said, when I was in college, I shoplifted some clothes from a store. Cuando yo estaba en la universidad, yo me robé alguna ropa de una tienda. She said, I want to make it right. Ella me dijo, yo quiero arreglar esto. I want my conscience to be clear. Yo quiero mi conciencia limpia. But I looked up on Google and that store's not there anymore. Pero yo busqué en el internet y esa tienda ya no está allí. So what should I do? ¿Y qué debo hacer? I said, well, what I would suggest you do Y bueno, lo que yo te sugiero que tú hagas is you pray and figure out how much money it is that you should have returned to that store. y que tú ores y trates de pensar en cuánto dinero sería que tú debes regresar a esa tienda. And go to your pastor and give him the money and tell him and confess to him all that you did. Y lleva el dinero a tu pastor y confiesa todo lo que tú hiciste. See, we can't receive that kind of money into the offerings of the church. No podemos recibir ese tipo de dinero en las ofrendas de la iglesia, But we'll take that money and give it to the poor. pero podemos tomar ese dinero y darlo a los pobres. Now, the reason I'm sharing this with you, because many times there's things of people or things you stole that you really can't make right, but you want to. Y le comparto eso porque hay ocasiones donde usted quizá tiene que hacer restitución en algo que ya no es posible, pero usted quiere hacer algo al respecto. I mean, I had a man that found some money at a racetrack and he Yo, didn't know what to do with it. Yo conocí un hombre que encontró cierta cantidad de dinero en una pista de carreras y él no sabía qué hacer con él. And he knew he couldn't take it. Y él sabía que no se podía quedar con él. And he couldn't give it back to the racetrack because he knew they would just keep it, right? Y él no lo podía devolver a la gerencia de la pista de carrera porque sabía que se iban a quedar con él. So he brought it to the church Así que lo trajo a la iglesia and he confessed how he was tempted to keep it. y él confesó cómo fue tentado en quedarse con ese dinero. And then the church gave it to the poor. Así que la iglesia lo dio a los pobres. See, many times you might have had a problem with somebody that you can't rectify that anymore. Muchas veces usted ha tenido un problema con alguien el cual ya no puede rectificar. But get with your pastor and tell him what it was and confess it and get it right and get prayer. Pero vaya donde su pastor, cuéntele, confiese lo que pasó para que usted pueda arreglar esas cosas. That's the way to get your conscience clear. Esa es la manera de limpiar su conciencia. I can tell you in Santurce, I had people bringing even TVs to the altar and all kind of junk from their house.
Mire, yo tengo que decirle, en la iglesia en Santurce, Puerto Rico, había gente que hasta llegaron a traer hasta televisores al altar. I mean, people were bringing Playboys and dirty stuff, and I can't tell you all this stuff. And for us to throw away, Y había gente que se estaba deshaciendo de cosas como revistas pornográficas y cosas así que tenían que ser desechadas. yeah, stuff, even clothes that they had stolen, but they didn't know what to do. And they were just dropping it at the altar and crying and asking God for forgiveness and what to do, you know? Aún ropas que quizás habían robado, no sabían qué hacer, y clamaban a Dios y las presentaban en el altar y a ver qué se podía hacer al respecto. Well, our sister church in Manatee heard about this revival. Así que nuestra iglesia hermana en el pueblo de Manatí, en Puerto Rico, escuchó de este avivamiento. They thought maybe as the pastor team, we were manipulating the people to do these things. Bueno, a lo mejor el equipo de pastores está manipulando a la gente para que haga estas cosas. And truthfully, we never asked anybody to do anything. Y honestamente, nunca le pedimos a nadie que hiciera estas cosas. You can do whatever you want to with your problem. Usted puede hacer lo que usted desee con sus problemas. But I'll tell you, if you have any conviction in your heart tonight and you're listening to this message, if you don't do something, your conscience will never be clear. Pero si usted, yo le digo que si usted tiene algo que lo está molestando ahí en su corazón, en su conciencia, y usted no hace nada al respecto, su conciencia nunca va a estar limpia. So that Sunday night, I went to our sister church and I preached about what was happening and I gave them my experiences. Así que ese domingo, el próximo domingo en la noche, yo fui a nuestra hermana iglesia en Manatí y compartí sobre este avivamiento y también compartí mis propios testimonios. After this meeting, a brother came to me. Después de este servicio, un hermano vino a mí. He was just a believer in the church. Él era un creyente de la iglesia He said, Pastor, if you think you were a thief, he said, I am a thief. y me dijo, pastor, si usted cree que usted es un ladrón, yo soy un ladrón. I said, well, just go to the person and tell them that you were a thief and return the stuff. Bueno, y yo le dije, bueno, ve a la persona a la cual le hiciste el agravio y dile que tú eres un ladrón y haz restitución. He said, Pastor, you don't understand. Dije, pastor, usted no entiende. It's a clothing store about a half a block from the church. Es una tienda de ropa como a media cuadra de la iglesia. And he said, I have stolen so many clothes from that particular little clothing store Y él me dijo, yo me he robado tantas prendas de ropa de aquella pequeña tienda, that if I put it in my van, it would fill the whole van up. que si yo lo pongo en mi camioneta, se llena. I said, look, brother, take all your clothes, put it in the van, go to the store, go in and tell the owner what you've done and confess your sin. Whatever you have to pay, you have to pay. Y mira, hermano, agarra todas esas ropas, ponlas en tu camioneta, ve a la tienda, habla con el dueño, confiesa lo que has hecho y lo que tengas que pagar, lo pagas. So this brother, that week, he went to the store, he talked to the owner. Así que este hermano, esa semana, fue a la tienda, habló con el dueño. He said, I'm coming here because I want you to know I'm a thief and I stole clothes from your store. Y él llegó y le dijo, mira, vine aquí porque quiero que sepas que yo soy ladrón, yo me he llevado prendas de ropa de tu tienda. He said, what did you do? You steal a shirt or a pair of pants? Y yo le pregunté, el dueño le preguntó, bueno, que te robaste una camiseta, unos pantalones. No, you don't understand. I have a van outside and it's filled with your clothes. Yo le dije, él le dijo al dueño de la tienda, usted no entiende, yo tengo una camioneta de allá afuera llena de la ropa que yo me he robado de aquí. The owner thought he was crazy. El dueño de la tienda pensó que él estaba loco. He really thought he was crazy. Realmente pensaba que estaba mal de la mente. He said, there's no way you could steal that much clothes. I have the best security system on the block. Y el dueño de la tienda le dijo, no hay forma que tú te puedas robar esa cantidad de ropa. Yo tengo el mejor sistema de seguridad en esta cuadra. I even have someone paid in the store all day long looking for people that would steal. Yo aún tengo una persona a la cual le pago todo el día en la iglesia, para que esté todo el día en la tienda, para que esté pendiente a quién está robando. And he said, I know who it is. It's that guy over there. Y el hombre le dijo, sí, yo sé quién es aquel hombre que está allí.
And I know where all your cameras are. There's one there, and there. I know them all. Y yo sé dónde están todas tus cámaras, están allí, 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 allí. Yo sé dónde están. But I'm telling you the truth. He took him out to his van and he opened it up and he saw all the clothes. Y él le dijo, yo le estoy diciendo la verdad. Y lo llevó a la camioneta y le enseñó todas las prendas de ropa que se había robado. See, this store put a little emblem on the back inside of all its shirts and pants and everything. Esta tienda ponía un emblema dentro de cada prenda de ropa que vendía. And he started looking at them and saw all of his emblems. Y el dueño empezó a ver toda la ropa que tenían los emblemas. And this is what he said. Y esto es lo que él dijo. He said, I never believed what you told me till you showed me. Y yo no creía lo que me estabas diciendo hasta que lo vi. But I'm going to tell you this. Pero te voy a decir esto. If you promise not to tell anybody, Si tú prometes no decirle a nadie, because if anybody hears that you have stole this much stuff, they might try to steal from my store. porque si alguien escucha que tú te has podido robar toda esta ropa, quizás otros intenten hacer lo mismo. If you promise never to come back to my store and never tell anybody, you can go. Si tú prometes nunca regresar a mi tienda y no decirle a nadie, te puedes ir. That brother was the happiest brother that I've seen dancing in the church, praising God, rejoicing in God for what God had done in his life. Este hombre era el más feliz que yo había visto, alabando a Dios, danzando, dándole gracias por lo que había hecho en su vida. I had a church I was preaching up in Boston, in the Yo city of Boston, yeah. Estaba yo en una iglesia, predicando en una iglesia en la ciudad de Boston, And I was holding 3 meetings, Friday, Saturday, and Sunday night. y yo estaba conduciendo 3 cultos, viernes, sábado, domingo. And on Friday night, when I was preaching, there was a real bad storm that was hitting the area. I mean, rain and lightning and thunder. Y el viernes en la noche, cuando yo iba a predicar, había una tormenta muy fuerte con rayos, centellas, mucha lluvia. And during one of my, halfway in my message, I noticed that one of the elders of the church left. Y cuando yo estaba más o menos como a mitad de mi mensaje, yo me di cuenta que uno de los ancianos de la iglesia se fue. I didn't think anything about it, but Saturday night he came and he gave this glorious testimony. Yo no le di cabeza al asunto, pero el sábado en la noche él compartió un glorioso testimonio. He said, when you were sharing about a thief, he said, the Holy Spirit spoke to me very clearly that I'm a thief. Cuando usted estaba compartiendo sobre ser un ladrón, el Espíritu Santo me trajo convicción de que yo era un ladrón. He said, I do some repairment on the side of electronic equipment. Yo tengo un trabajo por mi cuenta, por el lado que yo reparo equipo electrónico. And a pastor of a church that I know that's about 30 miles from here asked me to repair something for him, and he gave it to me to repair. Y el pastor de una iglesia que está como unas 30 millas de aquí me pidió que le reparara un equipo electrónico y yo lo reparé. Actually, when I looked at it, there was nothing wrong with it, but I charged him $125. Y de hecho, cuando yo miré el equipo, no tenía nada dañado, pero aún así yo le cobré $125. And I took it back to him and showed him how to work it because he never had used it before. Y yo se lo regresé y yo le mostré cómo operarlo, porque él nunca lo había usado antes. He said, I couldn't be in the church as an elder and stole from a pastor. I had to go give him the money that night. Yo no podía estar en la iglesia como anciano. Habiéndole robado a un pastor, yo tuve que regresar esa noche y devolverle el dinero. He said he drove through the storm that night with the devil telling him all the time that when that pastor found out, he was going to call his pastor and he couldn't be a leader in the church anymore. Y yo manejó a través de toda la tormenta y todo el camino hacia este pastor que le iba a al cual le iba a devolver el dinero. El diablo le decía que una vez él confesara, ese pastor le iba a decir al pastor de él, de modo que él nunca más podía estar allí ejerciendo en la iglesia. But the opposite thing happened. Pero lo opuesto sucedió. That pastor called his pastor and said, you have the most honest people that I know in your church. Pasó lo opuesto porque aquel pastor llamó al pastor de este hombre
y le dijo, tú tienes la gente más honesta que I yo conozco en tu iglesia. I didn't even have to preach that night. Yo ni siquiera tuve que predicar esa noche. When he gave his testimony, the altar was flooded with people confessing their sins and sharing that they would make restitution of things that they had done. Cuando ese hombre compartió su testimonio, el altar se llenó de gente confesando y queriendo hacer restitución. I have seen so many people really get free through restitution. That's why I asked Pastor Wayne to allow me to share some of these testimonies. He visto a tantas personas ser libres al hacer restitución, que por eso le pedí al pastor Wayne que hiciéramos, que presentáramos, compartiéramos estos testimonios. It's the number one way I know how to get rid of fear. Es la mejor manera que yo conozco para deshacerse del temor. And pride goes when you can tell people publicly what God has done for you. Y el orgullo se va cuando usted comparte en público lo que Dios ha hecho por usted. I'm not a thief anymore. Yo no soy un ladrón ya. Pastor Wayne doesn't steal lily pads anymore. El pastor Wayne ya no roba plantas acuáticas. This girl, 18 years old, doesn't want to disobey her mother anymore. Esta joven de 18 años ya no quiere desobedecer más a su madre. Once you make things right, it's the most beautiful thing in the world. Una vez usted arregla las cosas, es lo más hermoso en el mundo. So, Pastor Wayne, I'm going to turn it back to you, but praise if there's anybody tonight Así que, pastor Wayne, yo le voy a pasar la parte a usted, pero oramos que si hay alguien esta noche, if there's anything that you need to do, si hay algo que usted tiene que hacer, it's about telling the truth. se trata de decir la verdad. If you love the truth, tell the truth, Y si usted ama la verdad, diga la verdad. and you'll get free. Y usted va a ser libre. God bless you, Pastor Dios Wayne. les bendiga, pastor Wayne. You know, in a number of these testimonies, you've heard how God worked and people sometimes got promotions or, you know, unusual things happened once they were obedient to the Holy Spirit. En un sinnúmero de estos testimonios, usted ha escuchado como resultado hay ciertas bendiciones. Wayne, could you repeat the second half? I'm sorry. Sometimes we heard people got promoted because their boss Got it. wanted them to be in a position of authority because they showed that they were honest. Por ejemplo, en un caso oímos como una persona obtuvo una promoción porque querían ser honestos. But just to be real clear, we don't do it for that reason. Pero para que estemos claros, no es por esa razón que lo hacemos. You never know for sure what God's going to do. You might go to prison. Tú no sabes en realidad nunca lo que Dios va a hacer. Quizás termines en prisión. But I want to finish with one last story. This is one of the most amazing stories I've ever heard. Pero voy a finalizar con una historia, una de las historias más impresionantes que he escuchado. Some of you may remember Larry Burkett. He was a Christian financial teacher and counselor. Quizás ustedes se acuerdan de un hombre que se llama Larry Burnett, que era cristiano, consejero financiero. Burkett, Larry Burkett. Burkett, Larry Burkett. I He's don't know the guy. written many books, and he used to give these big conferences on, you know, getting your finances right. Y él ha escrito un sinnúmero de libros y ha dado una serie de conferencias de cómo llevar sus finanzas. He's gone to be with the Lord now. Él ya partió con el Señor. But I heard him share this testimony before he passed. Pero yo lo escuché compartir este testimonio antes de él morir. He was giving one of these big, maybe 2-day conferences in Texas someplace. Él estaba en algún lugar de Texas ofreciendo una de estas conferencias de un día o dos. And he finished that evening and went back to his hotel and was tired and went right to sleep. Así que concluyó la conferencia, él estaba quedándose en un hotel, así que regresó a su habitación a dormir. 2, 3 o'clock in the morning, there's a banging on his hotel room door.
Como a las 2, 3 de la madrugada, alguien toca la puerta de su hotel. He finally goes to the door and there's a gentleman there Finalmente se levanta, va a la puerta y hay un caballero allí. and he says, you don't know who I am. I've been attending your conference this weekend. Usted no sabe quién soy yo, pero yo he estado asistiendo a su conferencia este fin de semana And I know it's very late at night. I'm sorry for that. y yo sé que es muy tarde en la madrugada, lo siento, But I have to talk to you now. pero yo tengo que hablar con usted ahora. So he invited him into his hotel room. Así que él lo invitó a pasar a su habitación. This man explained to him that he was a used car dealer. He had his own, car lot where he sold used cars. Y este hombre le explicó que él era, he was the owner. Yeah. Okay, él era el dueño de un concesionario de vehículos usados. And he said, I heard you talking about how we need to make restitution and put things right in our life and be honest if we want God to bless our finances. Y yo lo he escuchado a usted decir cómo es necesario que nosotros pues hagamos restitución, pongamos nuestras cosas en orden si queremos la bendición de Dios en nuestras finanzas. He says, I've been cheating people. I've been cheating on my taxes. I'm a cheat. Y mire, yo he estado estafando gente, clientes, yo he estado estafando en las contribuciones sobre ingresos. Yo soy un ladrón. If I try to pay all this back, I'll just go bankrupt. Si yo trato de devolver todo este dinero, yo me voy a la bancarrota. Well, Larry prayed with him and said, look, God will guide you and tell you what you need to do. Así que Larry ora con él y le dice, mira, Dios te va a guiar y te va a decir lo que tienes que hacer. About 6 months later, he got a letter from this man. Así que aproximadamente 6 meses más tarde, él obtiene una carta de este hombre. He went to the IRS. He went to people that he had cheated, and he told them, I'm going to make this right. Y él fue a rentas internas, también fue a la gente a los cuales había estafado y les dijo, yo voy a arreglar esto. And the IRS put, what do you call it, where they were basically garnishing all of the money that came in from his car dealership until he paid off his debt. Así que la Oficina de Rentas Internas estableció un sistema en el cual toda la entrada de dinero de ese concesionario era confiscado por rentas internas hasta que saldase esa deuda. Now, this doesn't always happen, and don't expect this to happen. Ahora, esto no siempre sucede y no espere a que esto suceda. This is a true story. Esto es una historia cierta. About a month later, Como un mes más tarde, they discovered oil underneath his parking lot. descubrieron petróleo debajo de su estacionamiento. And overnight, he became a multimillionaire. Y de la noche a la mañana, él pasó a ser un multimillonario. He was able to pay off all the money to the IRS, all the people that he had cheated, and he had plenty left over. Él pudo pagarle todo el dinero que le debía a rentas internas, a todas las personas que había estafado. We shared last week, there's something that makes all of heaven rejoice. Y compartimos la semana pasada que hay algo que hace que el cielo se regocije It's repentance. y es arrepentimiento. We've heard about how people were happy and dancing because they'd gotten free, but there's dancing in heaven when one sinner truly repents. Y hablamos sobre cómo las personas se regocijan y danzan cuando son felices, cuando son libres, pero también hay esto en el cielo cuando hay arrepentimiento. We could go on. We're going to stop tonight, but I think you've heard enough testimonies to begin to understand the fruits of true repentance. Pudiésemos continuar, pero vamos a parar aquí. Yo creo que han escuchado suficiente para entender verdadero fruto de arrepentimiento. There's a willingness to humble yourself, come out of the
secret shadows and just confess who you are. I'm a thief. I'm an adulterer. I'm a liar. Hay una disponibilidad de salir de las tinieblas, confesar, decir, mira, yo soy esto, aquello o lo otro. What we're going to see next week when we move on to faith toward God Lo que vamos a ver la semana que viene cuando pasemos a la fe en Dios these two things work hand in hand. es que estas dos cosas van de la mano, Repent and believe. arrepentimiento y creer. We're turning away from the sin and the darkness, Nos alejamos del pecado y de las tinieblas and we're running toward the light of God. y corremos hacia la luz de Dios. That's why it's repentance from dead works, then faith toward God. Es por eso que decimos, o está escrito, arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. And one thing you've heard a number of times tonight is the clean conscience that results from real repentance. Y una cosa que usted ha escuchado un sinnúmero de veces esta noche es la limpia conciencia que resulta por la confesión. That's not just a good feeling. Eso no es solamente un buen sentimiento. We can only come to God with a clean conscience. Solo podemos acercarnos a Dios, venir a Dios con una conciencia limpia. The Bible says we hold the mystery of faith in a clean conscience. La Biblia dice que guardamos el ministerio, tenemos el ministerio de la fe en una conciencia limpia. And even when we get to the doctrine of water baptism, Y cuando lleguemos a la doctrina de bautismo en agua, Peter says baptism in water is an appeal to God for a good conscience. Pedro dice que el bautismo en agua es una apelación a Dios con una conciencia limpia. That's why we saw earlier tonight when they came to be water baptized by John, they were confessing their sins. Es por eso que vimos anteriormente esta noche como cuando las multitudes venían a ser bautizadas por Juan el Bautista, confesaban sus pecados también. Pastor Tom, would you close in prayer for us tonight? Pastor Tom, ¿cerraría en oración esta noche? Sure. Heavenly Father, in the name of Jesus, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. you've been clearly through the Holy Spirit speaking to each and every one of us. Señor, tú has estado por el Espíritu Santo hablando claramente a cada uno de nosotros Of true repentance before you. verdadero arrepentimiento ante ti. God, we want to glorify your name. Señor, queremos glorificar tu nombre. Like Zacchaeus, when we are willing to make things right, it glorifies your name. Señor, cuando estamos dispuestos a poner las cosas en orden, esto trae gloria a tu nombre. Whether we confess that we stole lily pads or things from the library or stole money or whatever it is. Señor, cuando confesamos que hemos robado plantas acuáticas o libros de la librería o lo que sea. Or whether we go and tell somebody we're sorry of the relationship that we have and we want to make it right. O ya sea que vayamos donde alguien y pidamos perdón por la relación que tenemos y porque queremos arreglarla. Gives you glory. This gives you glory. Esto te da la gloria, Señor. Lord, you want a glorious church Señor, tú quieres una iglesia gloriosa, without spot, without wrinkle, without blemish. sin mancha, sin arruga. You want us all to have pure consciences, Señor, tú quieres que tengamos una conciencia pura, that we might let faith work in our life to see the miracles that you want each and every one of us to do. Señor, que de modo que permitamos que la fe fluya en nuestras vidas para ver los milagros que tú quieres que hagamos. So, Father, if there's anything in our lives that is not right, please speak to us tonight that we might make that step and make it right. Y Señor, si hay algo que no está bien en nuestras vidas, háblanos, Señor, de modo que nosotros podamos arreglarlo. That your name would be glorified. De modo que tu nombre sea glorificado. Jesus, you died on the cross that we might have your glory. Señor, tú moriste en la cruz, de modo que podamos tener tu gloria.
And that's in the light of the gospel. Y esto es en la luz del Evangelio. That's in the truth of who we are now. Es en la verdad de lo que somos ahora. We've been forgiven. We're sons and daughters of God. Hemos sido perdonados, somos hijos e hijas de Dios. And you expect us to be walking in the light as you're in the light, Y Señor, tú esperas de nosotros que andemos a la luz como tú eres luz, with no darkness in our heart. sin tinieblas en nuestro corazón. So if there's anything in our heart, any darkness at all, Lord, expose it that we might be right before you. Y Señor, si hay alguna tiniebla en nuestros corazones, Señor, expónla de modo que podamos arreglar esto delante de ti. And Lord, we'll only be able to praise you and thank you and give you all the glory. Y Señor, te damos la gloria, te damos las gracias. Thank you for your word of repentance that we've been hearing for the past 2 weeks. Gracias, Señor, por tu palabra de arrepentimiento que hemos recibido en las pasadas semanas. Please grant repentance to us, O Lord, Señor, concédenos arrepentimiento a todos nosotros, that we might be right before you. de modo que estemos bien delante de ti. And Father, we sincerely ask it in Jesus' name, Padre, sinceramente te lo pedimos en el nombre de Jesús. that your blessings might flow in our lives and our families, Lord. Que and tus our church. que tus bendiciones fluyan en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias. And I ask in Jesus' name, Y lo pedimos en el nombre de Jesús. amen. Amén. Dios le bendiga. God bless you all. Amén. Gloria a Dios. Praise the Lord. Thank you, Darren. Thank you. Thank you, Wayne. Thank you, Tom. If any of you have questions, you can email us. Si alguien tiene preguntas, puede enviarnos un mensaje de correo electrónico. And we'll give you a call and try to help you out if you have any questions. Y nos comunicaremos con usted y le ayudaremos de la mejor manera posible.